Había una vez un niño indígena, con ojos tan lindos como el océano nocturno, pero que estaba envuelto en las sombras de su propia ira. Acababa de ser regañado por sus padres, por eso sentía mucho resentimiento hacia ellos, al considerarlos injustos y crueles con él, incluso llegando a sentir que los odiaba. Pero sobre todo, su corazón latía al ritmo del rencor hacia su hermano Nito, que acababa de nacer tan solo 4 lunas atrás. Este bebé se había robado la atención de sus padres, eclipsando su presencia con esas risas inocentes y sus llantos nocturnos. Por eso, el niño intentó llamar la atención imitando las travesuras de su hermanito, pero solo cosechó reproches. Por eso estaba ahí, en la orilla del río, tras haber sido duramente regañado, lleno de coraje, pensando en cómo vengarse de aquellos que le hacían sufrir. El abuelo del niño, al percatarse de lo sucedido, salió en busca de su nieto y lo encontró con lágrimas de coraje, que al caer se perdían en el río. Al principio, el niño se intentó mostrar reacio, esperando otro sermón más que solo añadiría sal a sus heridas abiertas. Pero en lugar de esto, en lugar de reproches, el abuelo comenzó a contar uno de sus cuentos, aquellos que tanto le fascinaban a ese niño. Había una vez, dijo el anciano, un mundo muy lejano y mágico, lleno de maravillas y de belleza, que era gobernado por un joven niño rey, de ojos bellos como el amanecer. Este mundo también era custodiado por 2 lobos, uno hecho de luz pura y cálida, y el otro hecho de sombras más negras y frías que la noche. Así pues, el abuelo continuó narrando su cuento. El lobo hecho de luz danzaba entre los árboles y las flores. Bajo su influencia, todo florecía y se embellecía, pues ese lobo era la fuente de alegría, paz, fuerza de voluntad y sabiduría de aquel mundo. En contraste, el lobo de las sombras encarnaba la ira, la guerra, la fuerza bruta y la impulsividad de aquel mundo. Aunque son aspectos oscuros, también son necesarios para mantener el equilibrio, pues en la oscuridad de ese lobo residía la fuerza y la determinación para enfrentar las adversidades y luchar contra las injusticias. El niño escuchaba maravillado las palabras de su abuelo, imaginando cada uno de los aspectos de esa interesante historia. Pero un día, continuó el abuelo, un nuevo mundo muy parecido al del niño rey apareció, aunque era mucho más pequeño y frágil que el de él. Al principio esta revelación llenó de alegría el corazón del pequeño niño rey, pero también sembró una semilla de inquietud que no tardó en germinar en envidia, sobre todo porque estaba alimentada por las susurrantes palabras del lobo de las sombras. Le murmuraba que el sol y la luna ya no miraban su mundo con el mismo amor que antes. El nuevo mundo lo acaparaba todo, y el suyo había sido relegado al olvido. Influenciado por el susurro venenoso del lobo de las sombras, el niño rey, ahora esclavo de su propio rencor, aceptó la propuesta del lobo de las sombras que había hecho para atacar a ese nuevo mundo, al sol, a la luna y a todos, justificándose en el malestar, el desprecio y la injusticia que todos tenían en contra de su pobre mundo. Así pues, el niño rey juntó toda la comida de su mundo y se la dio al lobo de las sombras, volviéndolo gigantesco, fuerte e indomable. Y en un acto de venganza contra el cielo que lo había traicionado, el niño rey liberó al lobo, que ascendió furioso a las alturas, y sus aullidos eran tormentas que desgarraban las nubes. Aunque el niño rey sentía cierto placer al ver el sol y a la luna sufrir por ese ataque, sentía que se estaba vengando de lo mal que lo habían hecho sentir, pero en realidad lo único que lograba es que el sol y la luna se enojaran y se alejaran aún más de su mundo. El mismo que empezó a desmoronarse. Los ríos se volvieron pantanos, las montañas temblaban y las flores y las plantas se marchitaron. Todo estaba sumido en un crepúsculo de desesperación. Pero esto al niño rey parecía no preocuparle, o no le daba importancia, ya que
no hacía más que pensar y enfocarse en su dolor y en sus ganas de venganza y en alimentar a su lobo de las sombras. Oye, abuelito, ¿pero por qué el lobo de la luz no hace nada para detener tanta destrucción?, preguntó el niño al abuelo. Pues verás, muchacho, dijo él. El lobo de la luz languidecía y desfallecía olvidado y hambriento en un rincón perdido de aquel mundito. Pues el niño rey lo había olvidado, no lo atendía, no lo alimentaba. Solo podía pensar en su dolor, en su ira y en su lobo de oscuridad. En ese momento, el abuelo se puso en pie, apoyándose en su bastón y comenzó a alejarse, dejando la historia sin terminar. ¡Ey, no, espera!, exclamó el niño. ¿Qué pasó con el niño rey y el lobo? Y con la luz y con su mundo? ¿Quién se supone que ganará al final? Por favor, abuelito, no me dejes así. El abuelo se detuvo y volviéndose lentamente clavó sus sabios ojos en los del niño y le dijo: nuestro corazón es un mundo lleno de maravillas, y en el corazón de todos nosotros viven los dos lobos que están en constante guerra, uno de luz y otro de oscuridad. ¿Cuál de los dos ganará? Depende de a cuál de los dos decidas alimentar. Así que, muchacho, el final de este cuento está en tus manos, en tu corazón y en la parte de ti que decidas alimentar. De inmediato el niño comprendió que el cuento en realidad era un reflejo de su propio corazón. Su conflicto interno, la ira y el rencor que había alimentado hacia su hermanito y hacia sus padres lo estaban torturando por dentro. Y al alimentar solo al lobo de las sombras, es decir, al clavarse en los reproches y el enojo y en todos esos aspectos, lo único que había conseguido era volverse cómplice de esa misma devastación que tanto le dolía. Tras comprender las sabias palabras de su abuelo, el niño decidió hacer un cambio radical en su actitud y en la forma en que manejaba lo que sentía y pensaba. Pues ahora el niño entendía la importancia de mantener el equilibrio dentro de sí mismo. No se trataba de destruir esa parte oscura, sino de entenderla y canalizar su fuerza con sabiduría y en los momentos adecuados, pero nunca permitir que esa parte le dominara ni que creciera más que su lado de luz. Desde entonces, el niño prestó más atención a su lado de sabiduría, a su lado de control de impulsos, a su deseo por ser y hacer felices a quienes lo rodeaban, y todas esas cosas que en realidad eran alimento para que en su corazón la luz siempre pudiera reinar. Esta historia es un reflejo de las luchas que como seres humanos siempre libramos. La palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Por eso es importante, querido amigo, que puedas hacer una introspectiva consciente acerca de los pensamientos, sentimientos y palabras que últimamente están gobernando tu corazón. Si en tu boca constantemente hay palabras de queja, enojo, reproches, significa que tu corazón está siendo lleno precisamente de esos aspectos que están terminando por lastimar tu vida. Pero si tu corazón está prestándose para edificar a los demás y estás alimentando a ese lobo bueno, entonces lo verás reflejado, no solamente en tus palabras y en tus acciones, sino que en las personas podrán ver a Cristo reflejado en tu vida. Deseo que puedas hacer una reflexión genuina y real acerca del estado de tu vida y, al igual que este niño, tomes acciones contundentes para que cambies definitivamente el sentido de tu vida y puedas ver la vida desde otra manera y desde otra perspectiva. Te invito para que te suscribas a este canal, para que sigamos juntos compartiendo más historias como estas, historias edificantes, historias más profundas. Te deseo un día lleno de muchas bendiciones y no olvides compartir este video con tus amigos.